Hola, ¿cómo están? Hagamos el día de hoy una cronología de los actores gays en la televisión mexicana y al mismo tiempo el VIH en México. Yo nací en 1980, o sea, soy de los 80, tengo 45 años. Entonces, cuando mis primeros años de mi infancia, obviamente, no me acuerdo que voy a ver en la televisión, pero lo que yo sí me acuerdo es que aprendí muchas palabras y significados como no, eso no se hace, el color rosa es para niñas, no te juntes con niñas, debes de tener amigos hombres, es un pecado, hay un castigo, debes de jugar fútbol y hazle caso porque yo tengo la razón. Los mayores tienen la razón. Entonces, en la televisión mexicana en los 80s no existían personajes gay. Para empezar, no se podía decir la palabra gay. Si de hecho, si se decía esa palabra en la televisión, era censurado. Entonces, lo que los niños, jóvenes, hombres gays de los 80s, lo que nos decían los medios de comunicación, que principalmente había un maravilloso canal muy grande que ya sigue existiendo, pero ya no tiene ese impacto como antes, que es Televisa, y había otros canales pequeños en ese tiempo, eran los dueños, eran los que decidían qué mostrarle a la gente, ¿va? Obviamente, jóvenes, gente, la televisión en los 80s, en los 90s, era el medio de educación e información que no se podía cuestionar en ese tiempo. O sea, que si la televisión lo mostraba, es que era una realidad y lo que era la ley. Entonces, ¿qué nos dijo la televisión en ese tiempo? Que no existíamos, que éramos un pecado. Comediantes como Polo Polo, Luis de Alba, Rafael Inclán y Polo Polo principalmente, que duró muchos años viviendo a costa de burlarse de nosotros. Espero que haya hecho una fortuna, porque hizo mucho impacto en el estereotipo. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Y gracias también a ellos que en los 80s nos dijeron que éramos un chiste, solo había el específico estereotipo del hombre gay, censura, miedo, culpa, discriminación y lo más importante, en los 80s no existíamos. Llegan los noventas en los cuales pues uno va creciendo, ¿verdad? Uno está lo que viene siendo la adolescencia. Yo convivo mucho con mis tías, convivo mucho con mis primas y obviamente en la televisión mexicana en los noventas lo que tenía el poder eran las novelas y la verdad vi muchas novelas y no me arrepiento, la verdad me divirtieron mucho y sobre todo creo que ahora que lo estoy entendiendo, no tanto me gustaba la novela, es que me gustaba convivir con mi abuela, con mi tía, con mis primas, con mi mamá. O sea, yo creo que no, yo creo, era más bien poder convivir en un momento feliz con las personas que yo quiero y que aprecio y que aparte me ayudaron a ser el hombre que soy yo. Y entonces en las novelas, pues obviamente en las novelas y en los programas de los noventas, obviamente no había muchos personajes gays, cabe mencionar. Entonces yo me acuerdo que había un personaje muy famoso y que me caía muy bien en ese programa que era Anabel Ferreira. Era un programa de comedia en los cuales empecé a ver sketches de hombres gays. Cabe mencionar que en los noventas tampoco se podía decir la palabra gay. Y entonces todo era en base a insinuaciones, todo era base. Algo que aprendí en los noventas era poder el entender el significado de este movimiento en el cual muchos programas que vi, en muchas novelas, en muchos comediantes, era sinónimo de un hombre gay.
Obviamente no se podía decir, entonces se hacía el estereotipo y se hacían los ademanes. Entonces eso lo empecé a ver. Algo también que recuerdo que empecé a ver en los noventas fue, en las novelas, fue empezar a ver personajes. Obviamente que no estoy en contra de eso. Empezaban a ver diseñadores en María del Barrio. Me acuerdo que había un diseñador de modas en agujetas de color de rosa, empezó a ver un personaje. En el cine empezó Cilantro y Perejil, donde empezaron a hablar de la diversidad en la sexualidad. El Callejón de los Milagros, en donde está nuestra adorada Salma Hayek, es donde yo realmente vi a un niño o hijo gay, que era el hijo de Susanita o doña Susana. Entonces, ¿qué fue lo que me empezó a decir la televisión en los noventas? Y el cine y la televisión es que existo. Y algo que me marcó mucho es que a finales de los noventas empezó una novela que se llamaba Nada Personal y después vino Mirada de Mujer. ¿Y por qué digo que existo? Porque en los noventas, a finales de los noventas que empezaron estas novelas, es donde yo vi personajes o actores haciendo un personaje en el cual yo me podía identificar. No porque yo no quería ser diseñador o porque yo no quería ser maquillista, porque yo pienso que son malos trabajos o estereotipos negativos. No, lo que pasa es que habemos mucha diversidad dentro de los hombres gays. Así como en los hombres existen muchos tipos de hombres o muchos tipos de mujeres heterosexuales, igual hay en los hombres gays. Entonces lo que yo vi en los ochentas y en los noventas, hasta el final que vi Mirada de Mujer, es hasta el final donde logré ver o identificarme y principalmente entender que existo en el mundo. Porque lo que sucede en nosotros los hombres gays es que cuando vamos creciendo creemos que somos los únicos en el mundo, sobre todo en esa generación. Ahorita ya no tanto gracias al internet, las redes sociales y tanta información que hay ahorita en cualquier lado, ¿va? En un celular, aparato, ta, ta, ta. Pero antes lo que sucedía o que lo que yo sentí es que nada más existía yo. Y entonces, hasta que uno empieza a ver en la televisión, en los medios de comunicación, entonces uno dice, pues alguien más existe o alguien más sabe de mí. Era tanta la discriminación en los ochentas y en los noventas que me acuerdo, y obviamente es algo que he tratado y hablé con mis papás, en una cena de Navidad, creo que yo tenía como 14 o 13 años. Yo tenía unos familiares de parte de mi papá y estábamos en una cena de Navidad, todos. Y me acuerdo que ahí, obviamente yo fui un niño afeminado, cabe mencionar. Y entonces me acuerdo que un tío le dice a mis papás enfrente, o sea, estábamos cenando, o sea, era una cena navideña con todos, primos, tíos, mis papás, mis hermanos, todos. Y le dicen a mi papá, un tío, ¿qué se siente tener a un hijo que le gusta el arroz con popote o que muerde la almohada? Y obviamente todos riéndose. Yo me acuerdo la cara de mis papás, que no sabían qué contestar. Y obviamente en esos tiempos, y lo cual entiendo la respuesta de mis papás, mi papá lo único que dijo es, mi hijo no es así. Obviamente, ¿verdad? Eso a mí me lastimó. Obviamente, yo ni siquiera todavía tenía una definición, ¿verdad? O sea, de mi persona, de mi sexualidad. Uno sabe con la bilirrubina, ¿verdad? Así que le gusta, que nos mueve. O sea, yo desde chavito, desde muy chavito, yo sabía que era diferente. Yo lo sabía. En los noventas, cuando ya 12, 13, la adolescencia, yo ya sabía que me gustaban las personas de mi mismo sexo. Yo me acuerdo claramente de sexto de primaria, yo ya sabía. Desde que yo tengo uso de razón, yo sabía que era diferente. Desde sexto de primaria, yo sabía que me gustaban los niños. Pero entonces es un momento muy complejo y entonces
es un momento muy difícil de aceptación, porque recuerden que en los 80s y en los 90s existía un gran poder de la iglesia y de la televisión, como lo acabo de mencionar, donde la culpa y el castigo y el deber ser estaba tan marcado que obviamente mis papás, aún sabiendo cómo era yo, pues obviamente ellos decidieron contestar eso. Cosas que yo ya traté en terapia, cosas que me afectaron, obviamente, ¿verdad? Porque imagínense a ese Morty sentadito ahí escuchando a sus papás diciendo o negando lo que yo soy, que ni siquiera yo tenía la oportunidad de yo defenderme y sobre todo que hablaran de mí en una cena familiar, sobre todo ser la burla, como fuimos todos en los comediantes. Eso no está padre. Eso no te hace mejor, eso no te hace sentirte bien. Lo que sí nos hace hacer es más fuertes. Y eso es lo que me hizo esas cenas, obviamente con ayuda de terapia, obviamente perdonando, obviamente platicando con mis papás ya cuando tuve la fortuna de poder tener esa comunicación. Y obviamente mis papás lo que contestaron en ese momento no fue un momento de odio, fue un momento de defensa, los cuales también lo entiendo. Y principalmente, y algo que me ayudó mucho, es que obviamente mis papás fueron lo suficientemente maduros para con el paso del tiempo ya ni siquiera estar con estas personas. Y entonces, al final del día, el amor de mis papás me lo siguieron dando, pero ese no es el punto. Sigamos con la cronología de la televisión mexicana. Y entonces, llega Mirada de Mujer y entonces yo así, wow, qué maravilla, súper existo. Qué padre, pero obviamente seguía el bullying, seguían las críticas y no había tantos personajes en la televisión y en el cine, pero llega el 2000. Llega en el 2000 donde ya hay una apertura, donde también existen en los 2000, a partir del 2000 llegan diferentes canales de comunicación, llega el MTV creo que acaba de cerrar. Creo que acaba de clausurar operaciones ahora en el 2025 recientemente. MTV en los 2000 fue un boom con la unión de la música y mostrar la diversidad. Y yo dije, wow, qué padre. Fue un boom porque también aquí en México llegó Telehit. Telehit, que era como un canal similar a MTV, pero obviamente en México Telehit tuvo mucho impacto. ¿Y qué fue lo que me mostró Telehit en el 2000? Que había un programa de Horacio Villalobos, que obviamente hay muchas opiniones encontradas sobre él, pero hay que darle honor a quien honor merece. Horacio Villalobos creó un programa que se llamaba Desde Gallola. Y entonces en Desde Gallola era un programa de humor gay, LGBTQ+, donde aparecía la diversidad. Por fin fue la primera vez que yo vi en un programa diversidad. En ese tiempo yo no sabía que existía la diversidad ni la palabra inclusión. Lo que yo sabía es que empecé a ver gente, personajes, estereotipos, personalidades de diferentes dentro de la comunidad en los cuales yo empecé a sentirme muy feliz porque sabía que habíamos más. Y algo también que me gustó y me encantó desde Gallola y que fue lo que me enseñó es que nosotros empezábamos a reírnos de nosotros mismos, empezar a cambiar esas palabras que nos hacían de bullying, que nos humillaban, apropiarnos de esas palabras de dolor a algo que es algo que nos identifica y al contrario lo apropiamos. Y entonces eso fue, ahí empezó y lo empecé a ver con mis amigos heterosexuales, donde, que la Tesoro y la Vogue y la Maniwis y todo, al final del día se empezaban a reír, puede ser que de mí a un inicio o a costas de mi comunidad más bien. Se reían de mi comunidad, pero al final del día yo sabía junto con ellos que era una burla que el mismo programa empezó a educar de que nosotros nos podemos burlar siempre y cuando sea dentro de esos parámetros. Eso es lo que desde Gallola para mí hizo en mi vida social. O sea, uno desde Gallola en los 2000 plasmó la diversidad, hizo entender que nos podemos reír, nos podemos burlar nosotros mismos y sobre todo apropiarnos.
A partir de ahí, en el 2010, llega lo que viene siendo el Netflix o la Netflix o como le quieran decir. Y vienen todos esos mainstream, viene el boom de las redes sociales, viene el boom de otros canales donde muestran otro contenido y al final del día empieza ahora sí esa terminología y esos puntos de la diversidad y la inclusión. Múltiples programas, novelas, novelas no. Para empezar, Netflix deja las novelas a un lado y empiezan los programas y películas, en los cuales empieza a crecer Netflix y empieza una conexión a nivel mundial donde se empiezan a ver personajes de todo tipo, historias de todo tipo, incluyéndonos diversos, inclusivos y sobre todo empezó otra cultura de información, que eso es donde ya empieza realmente la información, porque empieza ya la visibilidad. En los 2000 es donde empieza la visibilidad. Los 80 es no existes, pero me burlo. En los 90 es existes solamente. En los 2000 es visibilidad y sobre todo igualdad y buscar la inclusión. Eso es lo que empieza en los 2000 hasta donde seguimos, ¿verdad? Ahora en el 2025, donde actualmente podemos ver todo tipo de historias de amor, de desamor, parejas diversas, hablando de VIH, de medicamentos, tratamientos, de la cultura. Acaba de haber una serie muy importante brasileira que se llama que cuando las máscaras caen, que aquí se los voy a poner, que no me acuerdo muy bien, pero véanla, altamente recomendada, donde hablan de una cronología de cómo llegó el medicamento para el control de VIH en Brasil. Y entonces ahora hay un sinfín de información y de programas, pero no hay que olvidar, seguimos en la cronología en México. Y entonces ahora en México no existen todavía muchos personajes totalmente abiertos, gay. Existen algunas series que ahorita está una serie muy divertida y muy padre en Amazon Prime de unos chavitos que es como, yo lo analizo como una unión entre Carrusel con RBD con la actualidad y con música de los 80s y de los 90s. ¿Qué es lo que sucede con este personaje gay que lo estamos romantizando? Que no tiene nada malo, cabe mencionar. Lo estamos romantizando, que son las primeras etapas de la juventud en la preparatoria, donde empieza la bilirrubina y así, que está muy bien, pero al final del día es como un lado muy bonito de lo que sucede en ese programa, cuando la realidad es que sigue existiendo mucho bullying, sigue existiendo mucha discriminación, seguimos siendo términos de burla en las escuelas, seguimos siendo gente lastimada, en las redes sociales seguimos siendo altamente criticados, en los cuales por eso yo digo, o sea, está bien romantizarlo, pero lamentablemente nuestra cultura no ha cambiado tanto. Y entonces ahora vayámonos del otro lado, que es el VIH en México. En los 80s es donde existen los primeros casos en México. ¿Qué es lo que sucede en los 80s? Pues obviamente es una crisis, es el estigma, es la reacción social. ¿Qué es lo que sucede con la sociedad de algo que no conocemos? Pues sacarlo de nuestro entorno porque no se nos vaya a pegar. Existía esa estúpida idea de que se pegaba, obviamente por la mala información, por la poca información, y entonces hay discriminación, y entonces las personas, y muy importante, esa enfermedad se empezó a identificar principalmente en hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres. Y entonces, ¿qué significa? Que cualquier persona que podía aparentar, que podía hacer, que podía mostrar síntomas de la enfermedad en esos años, obviamente sufrió discriminación social, laboral. Había pocos medicamentos, no había información, no había clínicas, no había información por parte del gobierno,
básicamente era hacerlos a un lado. No existen y aparte son como una peste. ¿Por qué? Porque son el pecado y pueden hacer un contagio masivo. Y entonces en los 90 que continuó la discriminación, empieza también el crecimiento de casos, lamentablemente. Y entonces viene ese crecimiento de casos, vienen todos esos problemas de sociales, de estigmas, se siguen manteniendo. Y entonces, pero lo que sucede en los 90, que también es que ya empiezan a surgir organizaciones civiles que empiezan a difundir y luchar por los derechos de todas esas personas que empiezan a tener ese tipo de enfermedad y sobre todo la discriminación. En el 98 deja de ser una sentencia inmediata porque empiezan a existir medicamentos. Obviamente, primero están en Estados Unidos y empiezan a llegar a México. Cabe mencionar que los medicamentos en el 98 no crean que estaban disponibles para toda la gente. Obviamente era un medicamento muy caro, que obviamente había una desigualdad para cubrir las necesidades de la gente, porque solo la gente que tenía los recursos para cobrar ese medicamento, obviamente eran los únicos que podían tener ese tratamiento disponible a las manos. Significa que todos los que no podían, ¿qué era lo que sucedía? Pues llegaban a su etapa terminal. En el 99 empezaron las campañas masivas, es donde empezó por fin la información, donde empieza el tema del condón, que como muchos recordarán, y si no, métanse e investiguen, el condón fue muy difícil por la iglesia y por esos grupos conservadores, que se usara aún sabiendo que era un método para evitar no nada más el VIH, cualquier tipo de enfermedad sexual y no hay que olvidar la prevención contra el embarazo, el control de natalidad. Entonces, en ese tiempo es donde empiezan esas luchas e información. Cabe mencionar que no era una información masiva, obviamente todavía seguían muchos temas de estigma, discriminación, pero ya de perdida existía. En el 2001 al 2003 es donde en México empezaron a existir las clínicas que se especializaban en enfermedades como VIH. Muy importante. En México me refiero obviamente en el país, pero cabe mencionar que había una desigualdad y todavía lamentablemente no es lo mismo las clínicas y la disposición que hay en la Ciudad de México a otros estados o a otras comunidades rurales. No es lo mismo y sigue existiendo lamentablemente. Obviamente nuestra presidenta sigue trabajando en eso, pero al final del día no es lo mismo lo que existía en estas clínicas que aparecieron en el 2001 a las que estaban en otros estados. Si uno estaba enfermo o tenía esos síntomas en otro estado, se tenía que mover a la Ciudad de México porque no había tratamientos y entonces ahí es donde también existieron y existen muchos problemas para nosotros los hombres gay y para toda la comunidad LGBT. En el 2006, en el 2009 empiezan las pruebas de VIH. Es donde ya, ¿qué es lo que empieza a hacer esto? Obviamente, yo me acuerdo que en ese tiempo cuando empecé a escuchar de las pruebas y a hacérselas, era una sentencia de muerte. O sea, era vivir y decir, pues ya, o sea, voy a salir positivo. Pero muy importante de las pruebas que les recomiendo ampliamente, acuérdense que las pruebas lo que nos da es información. Es información de nuestra situación de salud y sobre todo como cualquier enfermedad, necesitamos identificarla porque necesitamos cómo combatirla. Lamentablemente sabemos que no hay medicamento para hacer todavía, porque ya hay avances muy importantes y significativos, pero todavía no hay un medicamento que elimine el virus del cuerpo. Del 2010 al 2014 es donde empiezan ya los medicamentos para controlar el virus y evitar que llegue a afectar el sistema inmune. Porque obviamente el problema, el principal punto o lucha que tiene este virus es
eliminar nuestro sistema inmune. Y entonces al eliminar nuestro sistema inmune, pues nos hacemos débiles ante cualquier enfermedad y ahí es donde empieza el declive del cuerpo de la persona porque ya no tiene un mecanismo de defensa. El virus lo eliminó por completo. Y entonces, en ese tiempo, en el 2010 del 2014, que ya empieza esa visibilidad, también empiezan, obviamente, como lo hablé ahorita con el tema de televisión, las redes, los canales, múltiples canales de televisión, el Main Street, empieza el Internet, está en el boom, está la información a la palma de nuestra mano, y entonces ya existe la visibilidad. Y entonces eso es algo súper importante porque el mayor método de control de una enfermedad es la información. La información y las pruebas, el saber nuestro estado de salud. No podemos andar en la vida con ningún tipo de enfermedad, pero principalmente ahorita que estamos hablando, que estoy hablando de VIH, no podemos andar con la vida sin hacernos nuestros exámenes. No se trata de huir, se trata de recuerden que la información es poder y la información nos hace reaccionar para mejorar. Acuérdense que identificar es la solución para encontrar el método de solución. El VIH no tiene un método de solución, como le he comentado, pero tiene un método de mejoría y evitar que el sistema inmune llegue a ser deteriorado al 100%. Y entonces, continuando con la cronología, en el 2018 llega el medicamento PrEP, que es para evitar el contagio. Eso no se los voy a platicar ahorita, se los dejo de tarea, en otros episodios se los platicaré, pero es un medicamento muy efectivo, importante y que es muy común en nuestra comunidad porque es, como les digo, es información y es el medicamento que nos ayuda a prevenir. El PrEP sí es un medicamento preventivo. El problema del virus es de que en los 80s se conocía como una sentencia de muerte. Ahorita no lo es. Ahorita es una enfermedad que podemos controlar y que podemos llevar nuestro estilo de vida normal sin ningún problema y obviamente como cualquier otro tipo de enfermedad tomándose sus medicamentos. En el 2020 y en el 2025 existe la explosión de información, de pruebas, hay más medicamentos como el PrEP, el PEP y sobre todo, que es lo que estamos trabajando todos, es la normalización. Este es un momento, otra parte cultural de este episodio. Diferencia entre SIDA y VIH. A inicios que se empezó a conocer la enfermedad, en los 80s, 90s, donde empezó múltiples casos y todo lo que hemos venido platicando, se les conocía de la enfermedad cuando las personas estaban en una etapa crítica de la enfermedad. O sea, ya tenía, se empezó a decir el término SIDA porque era identificable porque el estado de salud de la persona ya estaba en un momento crítico, estaba en la fase terminal. Y entonces la diferencia de SIDA y el VIH es que VIH ese es el virus de la inmunodeficiencia humana, es el nombre del virus, es el virus. SIDA es la etapa. Lamentablemente en los 80s, debido a la falta de información, debido a la prevención, no había pruebas, no había nada. Obviamente la gente se detectaba solamente cuando ya mostraba su cuerpo debilidad, enfermedades, lesiones en el cuerpo, ya era la etapa terminal. Y entonces se le empezó a conocer, se le empezó a llamar SIDA, porque es la etapa en la cual se lograba detectar a la gente. Ahora ya no se llama así porque SIDA es una etapa del VIH. Ahora hablamos de VIH. Y entonces VIH es el virus, es, si lo tienen, ¿no? Es el virus, es lo que ocasiona, es el virus que debilita, entra en el cuerpo y empieza a debilitar el sistema inmune. Los tratamientos que existen es para hacer retroactivo y controlar y contraer ese virus y evitar que el sistema inmune sea debilitado. Si el sistema inmune, que es lo que hace este virus, lo debilita, pues obviamente el cuerpo es totalmente susceptible a cualquier enfermedad. Y entonces es donde empieza el declive de la persona. Y entonces eso es muy importante y sobre todo que últimamente, que obviamente estamos en el 2025 y existe un boom de la información, las redes sociales y sobre todo que cualquier persona puede hablar, ¿verdad? Cualquier persona puede comentar
opinar, decir, proyectar, así como yo. Pero últimamente ha sucedido mucha información y peleas con una cantante que existe aquí en México, donde usó la palabra acidosos. Entonces, y que puso un boom en nuestra comunidad. Es muy importante, por eso hice este video, conocer, saber de la historia. En temas laborales, solamente como corchetes para informativo, en el 2003 es cuando se hizo la ley para evitar la discriminación en lugares de trabajo para personas que tengan el VIH. En el 2003, ¿ok? Y el virus se empezó a identificar los primeros casos en los 80. O sea, hace 23 años nos tardamos en México para poder evitar que las personas dejen de tener un trabajo o que puedan ser discriminadas en un trabajo debido a su situación médica personal. 23 años. Entonces, cierro corchetes. Regresando al tema de lo que está sucediendo ahorita en la actualidad, hay muchas peleas, hay mucha vulnerabilidad, hay muchos comentarios en contra y a favor de lo que esta cantante hizo y sobre todo de cómo se refirió. Y el punto es, siempre va a haber peleas entre personas, siempre va a haber peleas. El punto es cómo tú vas a responder en una pelea. La palabra acidosos, como lo estoy platicando, tiene una historia. Cabe mencionar, y eso es por eso hago este video. Desde los 80s hasta ahorita, múltiples personas lamentablemente vivieron la discriminación, desigualdad, rechazo. E imagínense en los 80s estar enfermo y estar con tus papás. Primero rechazarte porque eres gay y luego después rechazarte por una enfermedad que no era identificada y que sobre todo era un castigo, un pecado y que no había un tratamiento ni información, nada. Imagínense todos esos hombres que vivieron y que sufrieron, todas esas familias que sufrieron junto con ellos en compañía de esa travesía en los 80s, en los 90s, en los 2000 y ahora que estamos en el 2025, que sigue habiendo esa discriminación y sobre todo esa ignorancia. La enfermedad del VIH no es fácil, sigue siendo para nosotros una enfermedad, es una enfermedad. Y cabe mencionar que no nada más es una enfermedad para hombres, es una enfermedad lamentablemente para toda la sociedad. Entonces es muy importante que la gente conozca, se informe y sepa lo que está sucediendo y por qué hablamos de VIH y no hablamos de SIDA. Ahorita en este tiempo lo que estamos trabajando y estamos buscando como comunidad y también con nuestros aliados y sobre todo es la normalización de la gente que tiene VIH. Es una enfermedad que no está ampliamente comprobado, que no te hace menor, que no cambia tu manera de pensar, no te afecta en tus habilidades intelectuales. Es un virus, como lo he platicado, es un virus que afecta al sistema inmune. Y ya existen los medicamentos para contraerlo. Ya existen las pruebas para evitarlo. Ya existen los medicamentos preventivos. Lo importante es la información, pero lo importante de la normalización es de que hay gente dentro de nuestra comunidad que está viviendo con el virus, hay conocidos, familiares, amigos, vecinos dentro de la comunidad, de los grupos, en los bares. Es muy importante que no debemos de tener compasión. La normalización no está relacionada a la compasión, está relacionada al acompañamiento, a la aceptación, al evitar el rechazo. Y entonces, si tienen a alguien a su lado, en su familia, en su grupo de amigos, conocidos o cualquier persona que conozcan, denle un abrazo y no es de compasión. Y díganle, es un abrazo de acompañamiento. Hay múltiples enfermedades, lamentablemente, en nuestra sociedad y en nuestro mundo, no nada más el VIH, en los cuales no necesitamos gente que esté en la compasión. Es como mi papá que tuvo la enfermedad de cáncer. No era una enfermedad, no era abrazarlo por compasión, era estar con él en su travesía, era estar con él en su tratamiento. Eso no le hizo cambiar su inteligencia, sus habilidades intelectuales. Es igual con el VIH.
Si están, conocen o buscan o saben, denle un abrazo, acompáñenlos y sigan. El objetivo es que estemos todos juntos, vivamos todos juntos y sobre todo, disfrutemos todos juntos. Y entonces, si les gustó este episodio, por favor, pongan sus bonitos comentarios, like si les gusta, compartan, suscríbanse a mi canal para que podamos ser más y lleguemos a más. Recuerden que me pueden encontrar en diferentes redes sociales. Estoy en Instagram como Mortis777. Estoy en Facebook como MortisMX. Estoy en TikTok como Mortis.mx. Y aquí en mi canal de YouTube como Mortis, Mickey Mortis Podcast. Que no se les olvide suscribirse. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente. Easy.